Regresamos y como le había comentado antes de la pausa, me da muchísimo gusto tener aquí en nuestro estudio al doctor Francisco Monsiváis, al doctor Paco, un hombre que desafortunadamente o afortunadamente conocí como paciente hace casi 8 años y el señor me pareció, entre otra cosa, un hombre muy humano, un médico muy humano, una especie de ángel de la guarda para sus pacientes y bueno, pues he tenido la oportunidad de platicar con él en muchas ocasiones y siempre había sido uno de mis deseos tener la oportunidad de que estuviera con nosotros aquí en estudio, doctor. Me da mucho gusto saludarle. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos los radioescuchas. Vamos a ver, una semana de diabetes, un país que está volteando de pronto a llamarnos la atención a todos, hablando de una alerta por obesidad, por diabetes. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, ¿por qué llegar hasta este nivel de que estemos en alerta? ¿Asustar a la gente, decirles aguas, o simplemente ha sido la evolución natural de la sociedad? Yo creo que no es asustar a la gente, es culturizarla, educarla, explicarle lo que es la enfermedad. Obviamente parte de la explicación es decirle los riesgos que hay de tener diabetes. ¿Por qué hay más diabetes que antes? Bueno, porque antes caminábamos, antes se hacía más ejercicio. Dicen que la perdición del ser humano fue descubrir la agricultura, porque de ser nómadas nos volvimos sedentarios. Nuestro organismo está diseñado para caminar entre 20 y 25 kilómetros todos los días. Y yo creo que en la actualidad, si la mayoría de nosotros caminamos 800 metros, son muchos metros. Además de eso, la aparición de la tecnología, las computadoras, el smartphone y toda la tecnología que tenemos en la actualidad nos han alejado de los juegos físicos, las canicas, la rayuela, el avioncito, brincar la riata, la bicicleta, y nos hemos vuelto más de juegos de pantalla, de juegos de computadora. Aunado a eso, la modificación de nuestra dieta. Antes la dieta era, vamos a decir, de más difícil digestión. No había tantos alimentos de fácil digestión, lo que se denomina las fast food, que son comidas hipercalóricas. Los alimentos, si nos vamos a la dieta básica de un mexicano en la década de los 70s y le sacamos una cosa que se llama índice glucémico, veríamos que el índice glucémico de nuestra alimentación en los 60s era un índice glucémico más bajo que el actual. En la actualidad, si nos vamos a la dieta promedio, la dieta del oficinista, que es un refresco sin decir marcas y unas galletitas sin decir marcas, pues es una dieta que nos quita de pronto el apetito. Es una dieta de fácil digestión, pero hipercalórica, y que nos va a tener un índice glucémico muy alto. Eso le exige a nuestro páncreas una producción exagerada de insulina. Si eso lo hacemos durante muchos años, pues nos vamos a generar la piedra fundamental de la diabetes tipo 2, que es la resistencia a la insulina. Bien. La gente normalmente dice el azúcar alta o estoy enfermo del azúcar. ¿Qué es la diabetes? La diabetes, como decía yo ahorita, es la piedra fundamental de la resistencia a la insulina, hablando de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tomamos alimentos con un índice glucémico alto, estamos tomando mucha glucosa y le estamos... Es decir, un índice glucémico alto que tiene mucho azúcar. Un índice glucémico alto que haga de cuenta la conversión de moneda. Si yo enciendo una escoba de popote, va a prender muy rápido, va a iluminar muy rápido, va a soltar mucho calor y se va a apagar. Y un tizón tarda mucho en prender, dura mucho tiempo prendido, no da tanto calor, pero es más duradero. El índice glucémico de los alimentos es que tan rápido ese alimento se convierte en glucosa dentro del cuerpo. Un alimento, entre menos rápido se convierte en glucosa, menos se exige al páncreas. Si yo exijo al páncreas mucho durante mucho tiempo, el páncreas empieza, vamos a decir, a agotarse. Al mismo tiempo, las células de nuestro cuerpo que requieren insulina para que entre la glucosa a su interior, empiezan a disminuir sus receptores de membrana hacia la insulina.
Entonces el páncreas se vuelve hipersecretor, nuestros tejidos empiezan a perder receptores a la insulina y entonces los diabéticos en un inicio son hiperinsulinémicos, mucha insulina, y empiezan a hacer resistencia a la insulina. Cuando esta resistencia a la insulina persiste durante el tiempo, el páncreas empieza a producir menos insulina, hasta que llega el momento en que se descompensa el organismo y se sube la glucosa. Y entonces en ese momento pues ya somos diabéticos. Se sube la glucosa. Hay básicamente 3 síntomas, bueno, aquel que nos enseñaban de los polis. Como Poliuria, polidipsia y polifagia, pero la gente no lo va a entender, así que... Poliuria, mucha orina. Polidipsia, mucha sed. Y polifagia, come uno mucho. Normalmente la gente dice, es que tengo mucha sed y luego fui a orinar mucho, pero también me da mucha hambre. Ahí obviamente brinca ese momento de decir, aguas, aquí está pasando algo. Sí. La diabetes así se manifestaba. De hecho, se sigue manifestando cuando la suspensión brusca o la modificación brusca de la secreción de insulina se ve de un día para otro, entonces el paciente desarrolla esos síntomas. Son pacientes que de pronto pesan 90 kilos y en 15 días se bajan a 70, 65 kilos porque entran en un estado catabólico. Para eso, pues hasta mi abuelita hace el diagnóstico de diabetes, es el diagnóstico de taxi. Un estado catabólico. Catabólico quiere decir que el organismo se empieza a comer a sí mismo, empieza a perder masa magra, empieza a perder grasa, de pronto el paciente se adelgaza y ese es el diagnóstico de diabetes. Desafortunadamente, la diabetes en la actualidad, el debut de ella, no el del 100% de los diabéticos tipo 2, más o menos un 10% debutan de esa manera. Un 90% debutan de maneras diferentes. Lo más frecuente que vemos en la actualidad son que llegan pacientes con neuropatía diabética, o sea, con pies dormidos, dolor de pies, ardor de pies. Llegan con alguna herida en un dedo que no se cura, con un dedo que se infecta. Llegan con micosis en los pliegues donde hay grasita, se aparece la micosis. Entonces, honguitos. Y entonces el diabético se diagnostica, el diabético tipo 2 lo diagnosticamos por manifestaciones tardías. Eso quiere decir que estamos diagnosticando la diabetes después de 5 o 6 años de que apareció. Entonces ya no estamos diagnosticando oportunamente la diabetes, la estamos diagnosticando de manera tardía. Y en ese tiempo, esos 5 o 6 años que hemos perdido, la diabetes ha ganado terreno y el paciente muy seguramente en pocos años va a desarrollar manifestaciones tardías. ¿Cuáles son esas manifestaciones tardías? Bueno, antes de hablar de las manifestaciones tardías, me gustaría abordar rápidamente un término que se llama memoria metabólica. Si yo diagnostico oportunamente a un diabético, o sea, que en enero tenía 90 de glucosa y ahora en noviembre lo encuentro con 180, es un diagnóstico oportuno. Un diagnóstico temprano de una diabetes de 6 meses de evolución. Eso quiere decir que el cuerpo no ha tenido tiempo de acostumbrarse a la glucosa alta. Si yo diagnostico a un paciente porque tiene honguitos en los pliegues y sospecho yo que ya tiene 6 años con glucosa elevada, entonces durante ese tiempo el cuerpo ha tenido la oportunidad de acostumbrarse a ese nivel de glucosa. A eso se denomina memoria metabólica. Y esos diabéticos, vamos a decir que ya tienen caminado un trecho hacia las manifestaciones tardías. ¿Qué son esas manifestaciones tardías? Son alteraciones en nuestro cuerpo, en su función, que ya no podemos regresar. Es un daño que ya estableció la diabetes sobre ciertas estructuras del cuerpo que nos van a provocar manifestaciones en los nervios, no nervios de que estoy nervioso, sino en los nervios de conducción. Me arden los pies, me duelen los pies, se me duermen los pies, manifestaciones tardías en la retina, empiezo a tener, médicamente se llama retinopatía, o sea, una enfermedad de la retina, donde empiezan a crecer vasos y puede haber una hemorragia que nos haga perder súbitamente la visión. Nefropatía diabética, o sea, una enfermedad del riñón, donde la eliminación crónica de glucosa por la orina va dañando una parte funcional del riñón que se llama glomérulo, y al dañarse esa parte funcional del riñón empezamos a hacer progresivamente una enfermedad renal crónica
que nos va a llevar de manera irremediable a una insuficiencia renal y a requerir diálisis, ya sea peritoneal o hemodiálisis. Entonces, si nosotros diagnosticamos oportunamente la diabetes, la tratamos de manera adecuada, llegamos a las metas de control, vamos a evitar que esos pacientes lleguen a las manifestaciones tardías. Si no diagnosticamos oportunamente y no damos un tratamiento eficiente, estamos perdiendo tiempo y el paciente va a llegar irremediablemente a esas manifestaciones. ¿Se cura? ¿Se controla? Los cirujanos dicen que la curan. Como un porcentaje de la diabetes tipo 2 se relaciona a obesidad, cuando un paciente es sometido a una cirugía que se llama cirugía bariátrica para el control de peso, se reduce el tamaño del estómago. Al reducirse el tamaño del estómago, el paciente empieza a perder peso y se recupera una función que sería larga de explicar, pero que se llama función incretina de la insulina. Al reducir el tamaño del estómago y a bajar de peso al paciente, se recupera esa función y el diabético se cura, entre comillas. ¿Qué quiere decir entre comillas? Que le baja la glucosa, pero ya tiene una alteración funcional en su páncreas y una resistencia establecida en sus tejidos para tener diabetes. Se cura porque la glucosa se mantiene normal mientras el paciente conserve una ingesta baja de calorías y controle su peso. En el momento que el paciente que fue sometido a una cirugía bariátrica recupera peso, pues vuelve a tener diabetes. Oiga, la gente que nos está escuchando en este momento a través de la radio, ¿qué tiene que hacer en un momento? Todavía existe, antes que otra cosa, todavía existe aquello de los prediabéticos y diabetes. Básicamente, ¿seríamos dos tipos, prediabéticos y diabéticos? La prediabetes es la gente que tiene predisponibilidad hereditaria a tener diabetes. La diabetes no se hereda porque hay heredades como la hemofilia. Hay una alteración en un cromosoma, esa alteración cromosómica se va heredando y se va manifestando la hemofilia. La diabetes no se hereda desde ese punto de vista porque muchos genes están comprometidos en el desarrollo de la diabetes. Por eso se llama diabetes poligénica, se tienen muchos genes que participan. Tenemos una tendencia hereditaria por nuestros antecedentes de mamá, papá, tipo de alimentación, nuestro peso. Entonces hay factores que nos van a predisponer a tener diabetes. Ese detalle hereditario de papá, mamá, que yo tengo una muy mala alimentación, que esté gordito, ¿eso me hace prediabético? Me hace diabético. No, de acuerdo, pero me puede catalogar dentro de el tema de prediabetes. Si yo, al tener conciencia de mí, o sea, a los 12, 13 años, ya estoy consciente de mí y tengo mi historia previa de diabetes, ya desde ese momento mi carga genética me va a hacer diabético. Entonces, efectivamente soy prediabético y tengo toda la oportunidad de la vida para evitar que desarrolle diabetes. Eso es importante, vaya, para un papá, para una mamá que en este momento nos está escuchando, y no se trata de que, ay, qué niño tan gordito, tan bonito, tan cachetoncito, no. Se ha acuñado en los últimos años un término que se llama diabesidad, que es diabetes más obesidad. Los niños gorditos son niños sedentarios, son niños con dietas hipercalóricas, son dietas con muchos carbohidratos, que desde, vamos a decir, 7, 8 años ya le están exigiendo a su páncreas y están sometiendo a sus tejidos a una gran cantidad de insulina. Entonces va gestando la resistencia a la insulina. Cuando yo estudié medicina en la década de los 70s, la diabetes tipo 2 era diabetes del adulto, porque la veíamos en mayores de 45 años. En la actualidad, la diabetes tipo 2, que así se denomina, la podemos ver incluso desde la adolescencia. ¿Por qué? Porque se asocia a obesidad, al tipo de alimentación y a sedentarismo. En vez de ver diabéticos tipo 2 a los 45 años, ahora estamos viendo diabéticos que debutan entre los 30, 35 años, incluso entre 27 y 28 años. Y a mí me ha tocado en lo personal ver adolescentes obesos con diabetes. Entonces, la diabetes de que se desarrolla a que desarrolla manifestaciones tardías como la nefropatía diabética pasan de 10 a 15 años.
Entonces estamos hablando de una persona que desarrolla diabetes mellitus a los 25, no se cuida, desarrolla manifestaciones tardías, va a empezar a tener complicaciones mortales a los 40 años. Y va a haber muertes tempranas, incapacidades tempranas por retinopatía, por nefropatía. Entonces hemos visto una modificación epidemiológica de las enfermedades y en la actualidad tenemos enfermedades metabólicas en gente muy joven. Nuevamente el tema de la gente que nos escucha, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Si yo tengo historia familiar de diabetes, pues sí, acudir a que me hagan una detección oportuna de diabetes, que se hace a través de una punción en un dedo, con un periodo de ayuno de 8 horas previo, y se mide en un aparatito que se llama glucómetro, de la marca que ustedes quieran. Antes las tiras reactivas las veíamos por color. O sea, picábamos el dedo, las cintas cambiaban de color y las comparábamos con una tira de colores. Eso era muy subjetivo del examinador. En la actualidad, los glucómetros, se introduce la tira reactiva en el glucómetro y nos saca una cifra numeral, que es muy aproximada a la glucosa real. Si la glucosa es arriba de 126, es una alta sospecha de diabetes que hay que confirmar con una glucemia venosa. Muy bien. Algo que yo de pronto, pues no precisamente que me asustara, pero me preocupaba muchísimo, es de aquella persona que no se ha cuidado adecuadamente, puede morir ciega, amputada o con insuficiencia renal. Y es terrible, ¿no? O sea, decir, ¿cuál quieres? ¿Cuál prefieres? Yo diría que no es cuál prefiero. La diabetes, sus manifestaciones tardías tienen una base fisiopatológica común. ¿Qué se va a manifestar en un paciente? Pues va a depender qué órgano se dañe más. El órgano que se daña es el endotelio, que es la cubierta de los vasos de nuestro cuerpo. ¿En qué parte se va a manifestar? Si se va a manifestar en el glomérulo, pues insuficiencia renal. El riñón. Si se afecta a las arterias de la retina, pues retinopatía diabética. Si se manifiesta en la circulación distal de los pies, que se llama microangiopatía diabética, pues empiezan a necrosar los pies o se infectan y hay que amputarlos. Si en este caso se presenta una cosa que se llama macroangiopatía, o sea, vasos más grandes, puedo tener infarto agudo del miocardio, puedo tener infarto cerebral. ¿Cuál prefiero? Pues yo preferiría ninguna de ellas, pero pues hay que cuidarse y diagnosticarse y sobre todo alcanzar las metas de control. Una de las, yo desde que era estudiante me acuerdo que me insistían mucho en el tema de la prevención. Hoy se sigue insistiendo mucho en el tema de la prevención, pero tenemos muchísimos pacientes con complicaciones tardías de la diabetes que le cuestan mucho dinero al Estado. En la década antes de entrar a las décadas de este siglo XXI, la cantidad de diabéticos eran el 8%. En la actualidad, la incidencia de la diabetes es un 14%. Y en mayores de 50 años ha llegado hasta un 18%. Habemos más diabéticos. Lo importante es, si desarrollo diabetes, tratarla. O sea, la diabetes no es un diagnóstico de muerte. En la actualidad hay pocos diagnósticos que impliquen una muerte segura. En la actualidad, los diagnósticos implican conocer oportunamente la enfermedad que yo tengo y tratármela adecuadamente. En el caso de la diabetes hay dos tipos de medidas: las medidas farmacológicas, que debe de ir con un médico pues, que sepa tratar la diabetes, y las medidas no farmacológicas, que esas dependen de mí como paciente. Si yo me apego a las metas que me marca mi médico en cuanto a estilo de vida, que implica alimentación, implica ejercicio y implica peso, pues tengo un 80% de avance y el otro 20% corresponde a un adecuado tratamiento. Bien, pues aquí creo que lo más importante es que usted, que nos está escuchando, que nos está viendo por internet,
recuerde pues asistir con su médico, platicar con su médico. A su coche seguramente lo lleva, a quien tenga coche, al mantenimiento a los 10, a los 15, a los 20,000 kilómetros. Y usted no se va al mantenimiento con un médico, no va incluso al mantenimiento, lo he platicado con la doctora Andrea Vázquez, psicoterapeuta, de ir también al mantenimiento de nuestro cerebro de vez en cuando. Y pues ojalá usted lo haga, ojalá vaya con su médico, se acerque con su médico y deje atrás aquello de que, ¿y si voy al médico y qué tal si me encuentra algo? Yo creo que como seres humanos tenemos varias formas de responder a las situaciones de riesgo hacia mi persona. Una es la negación, que la encontramos en muchos pacientes, y la aceptación la hay de dos tipos. El que lo acepto como un castigo, de quien sea, y me resigno y me dejo morir. Y los que aceptamos la enfermedad como una parte de nuestra historia natural, de nuestra persona, de nuestra herencia genética, de la forma en que he vivido, y poner manos a la obra para remediar eso que se me ha presentado. Si yo tengo presencia de ánimo, tengo la fuerza vital y tengo una buena asesoría, pues aunque tenga diabetes puedo estar controlado, puedo estar tratado y evitar que me pase algo con la diabetes. Pero si soy de las personas que me dejo, pues ya me dio diabetes, pues ya castigo divino, pero no dejo comer tortillitas, no dejo comer pan, no hago ejercicio, sigo gordito, no tomo mi medicamento, pues ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Si no me ayudo yo, pues no me va a ayudar nadie. Puedo ir a consulta y el doctor me va a dar receta, pero si yo no hago nada por mí, no, la diabetes va a seguir adelante y me va a matar. Doctor, pues es un gusto, es un placer como siempre platicar con usted y sabe que lo admiro y que lo respeto muchísimo y bueno, muchas gracias por haber venido a nuestro estudio. Muchas gracias por la invitación y estamos a la orden para cualquier cosa que guste platicar de medicina. Ya está, perfecto. IM Noticias.